Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho hablaremos sobre temas a nivel nacional, lo que se mueve a nivel estatal y lo relevante a nivel local. Hablaremos sobre temas de derecho, temas importantes jurídicos y, sobre todo, lo que no se menciona, porque cuando no todo se menciona es que hay duda razonable. Comenzamos. Para empezar, hablaremos sobre un criterio bastante relevante que dio nuestra Suprema Corte referente a las personas privadas de su libertad, referente a recursos, amparos, sobre las situaciones que se pueden dar dentro de estas instituciones donde son las personas que están retenidas. ¿Qué puedes hablarnos sobre esto, Víctor? Pues mira, fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia relevante porque actualmente las personas privadas de la libertad, ya con una sentencia, tienen un camino para poder inconformarse con situaciones que viven dentro del centro de reclusión. Sí tienen, cabe mencionar que en el sistema actual es un sistema enfocado en derechos humanos, es un sistema que busca la reinserción social. Entonces las personas privadas de su libertad, con todo y condena, tienen que tener trabajo, tienen que tener educación, tienen que tener garantizada la salud, tienen que tener garantizada la convivencia social, su desarrollo, etc. Es más, tienen que prepararse para cuando terminen su condena poder salir. Y encontrar pues un entorno social adecuado para la reinserción social. De tal manera que cuando estas condiciones no se cumplen, la persona privada de su libertad tiene recursos jurídicos a su alcance y esto los interpone ante un juez de ejecución penal. Para eso existe una ley nacional de ejecución penal. Y ahí esta ley nos dice, oye, que no te están dejando tener visitas conyugales. Pues este es el procedimiento. Oye, que no están teniendo condiciones de salud, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad crónica degenerativa y que requiere atención médica cotidiana y que no lo recibe, ahí está el procedimiento para promover el recurso correspondiente. Entonces, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia es, bajo el principio pro persona y después de esta reforma tan importante del 2011 de derechos humanos, las personas privadas de la libertad no solamente no tienen que agotar todos los recursos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino que pueden acudir al amparo. Claro. Un amparo, obviamente, como todos sabemos, se promueve en razón de un acto de autoridad o de una omisión de autoridad. En este caso, las autoridades responsables o competentes pues son las que están a cargo del centro de reclusión. Si esta autoridad no cumple, la persona privada de su libertad puede ya sea acudir a un juez de ejecución penal para que le diga qué es lo que está pasando. Incluso también si cumple con todos los requisitos y tener una pena reducida, también esa es la vía. Pero si no quiere utilizar esta vía, también puede utilizar la vía del amparo indirecto. De eso trata este criterio de la Suprema Corte, que es importantísimo porque entonces las personas privadas de su libertad van a tener este chance de salvaguardar todos sus derechos cuando no sean garantizados estando en reclusión. Porque hay que recordar que lo que hace el sistema penitenciario en México es que suspende derechos políticos, pero los demás derechos son vigentes. Excepto la libertad, claramente. Excepto la libertad, por supuesto. Porque en nuestra Constitución, del artículo 1 al 29, tenemos diferentes derechos, los que son reconocidos a nivel internacional, que son los derechos humanos, y los derechos de la ciudadanía mexicana, o los que estén dentro del territorio mexicano. Y como mencionaba Víctor, los amparos se promueven por acciones u omisiones de la autoridad, en este caso, autoridades de la institución en la que están recluidos. Porque a fin de cuentas, como mencionaba, el punto de entrar a una persona a una prisión es la reinserción social, cosa que en algunos tipos penales es algo contradictorio. Se hace como lo relacionado al secuestro y la desaparición forzada, porque en secuestro y desaparición forzada podemos encontrar penas de hasta 120 años de prisión. Sí, ahí ya no hay manera de y yo digo, ¿cómo vas a reinsertar a alguien a la sociedad después de 120 años? Digo, no, creo que ni Chávez lo aguantaría 120 años en prisión. El derivado de esto, de que existen penas muy amplias, muy largas, es que muchas personas quedan bastante tiempo en prisión, sobrepoblando las prisiones. ¿Qué puedes hablarnos sobre esto? Bueno, primero que nada voy a colocar esta gráfica enfrente de ustedes. Esta vez prometo colocarla en el video
Y voy a iniciar primero qué es el tema de la reinserción. Tú le explicaste muy bien. La reinserción se basa en educación, salud y trabajo. ¿Qué? Educamos desde la privación de la libertad legal y lo que hacemos es cuando dentro de las posibilidades, como lo dijo Paolo, si no tienes una condena de por vida, pues el punto es que cuando termines puedas volverte a reinsertar. ¿Por qué es importante? Porque el tema de la sobrepoblación sí se está tratando, entre comillas, o se debería de tratar desde fuera de la cárcel. No se debe de tratar dentro. ¿Por qué? Aquí les coloco esta gráfica que es sobre la población privada de la libertad según el... Aquí, SCPC, que es básicamente los que llevan todo el tema estadístico dentro de la cárcel a nivel federal. Y aquí podemos ver, si ustedes notan, que los números más grandes sobre los niveles de escolaridad se encuentran entre la primaria y la prepa terminada. Entonces, el primer punto, antes de empezar a hablar sobre la sobrepoblación interna, es el tema externo, que debería de ser ¿cuál? Empezar a hacer que nuestra población tenga los niveles educativos correctos. Y hay uno inclusive que cuando no tienen niveles de escolaridad lo grafican de forma de los que saben leer y escribir y quienes no. Y les voy a decir algo, es preocupante. Hacia el lado del sur y un poquito al norte tenemos a Oaxaca, Chiapas, Puebla y Sonora con índices en los que es mayor la cantidad de personas, más del 50%, inclusive el 80%, que no saben leer ni escribir. Y solamente el resto sí sabe leer y escribir. Bueno, pero esas cifras corresponden también con el nivel de escolaridad de la población. No, estamos hablando cuando la persona no tiene nivel de escolaridad. Estamos hablando cuando estamos hablando de personas que no han estudiado primaria, secundaria, prepa, universidad y estamos diciendo, bueno, tienen la capacidad de leer y escribir. En esos lugares es más del 80% que son personas de las que no pueden leer ni escribir. Y en Nuevo León y Chihuahua tenemos inclusive el 50%, que diríamos, wow, es el norte, o sea, deberían de poder. Lo que dices es que hay una tendencia o una estadística, pruebas de que se criminaliza el analfabetismo. Estoy diciendo que... ¿O hay una correlación directa entre el analfabetismo y la comisión de los delitos? Es que si existe no es el problema. Lo que yo digo es que se tiene que empezar a tratar. Claro, desde la perspectiva de derechos humanos. Así es. O sea, como les digo, debemos de checarnos por qué la gente deja de ir a la secundaria, porque también analiza los que dejaron la secundaria, o sea, los que tienen trunca secundaria y prepa. Y también analiza los que sí las culminaron. ¿Por qué están dejando sus preparaciones truncas? Y si las personas que terminan la preparatoria, que la terminaron, se quieren reinsertar al sistema laboral, ¿por qué no están pudiendo? Tenemos que también analizarlo. Y sobre el tema de la sobrepoblación nacional, pues evidentemente es gigante. El que tiene el estado con mayor sobrepoblación dentro del sistema penitenciario es el Estado de México, con 238.8%. Entonces tenemos que irnos al Estado de México y revisar su estadística. ¿Qué sería lo conveniente? Ver por qué no están... lo que sucede con sus personas analfabetas, en primer lugar, que es el sector más vulnerable, podremos decirlo, y después pasarnos a la secundaria, a la preparatoria y las personas que van a la universidad. Porque si te fijas, no está vacío también el apartado de las personas con universidad, ni siquiera el de doctorado, aunque es mínimo. Estamos hablando de entre 10 a 15 personas. Bueno, acá lo interesante es, con estas cifras me queda claro que es necesaria la intervención de la autoridad para reducir la brecha de educación y capacitación laboral. Y capacitación laboral de las personas que están privadas de la libertad. Eso es obvio. Pero sí me gustaría señalar, puntualizar que aunque este criterio que ha dado la Corte es correcto, es una buena práctica desde la perspectiva de los derechos humanos, pero por otro lado, es que las personas privadas de la libertad no necesariamente tienen un defensor con habilidades y con capacidades argumentativas en lo jurídico para poder hacer esta defensa de sus derechos de educación, salud, trabajo, ya sea por la vía de la Ley Nacional de Ejecución Penal o ya ¿Hablas de los defensores de oficio? Pues en principio son los que tienen la obligación de hacerlo, pero por otro lado, la escasez de recursos tampoco les da las posibilidades de Creo tener que lo hablamos en el tema, ¿no? en el capítulo en el que hablamos mucho de temas penales, pero es que si te pones y lo ves en perspectiva, un defensor privado puede tener los que él quiera tener, pero un defensor público puede tener hasta 500, 600 de manera continua y tal vez hay algunos que tiene que desatender para tocar otros. Entonces,
sí sería, yo creo que el tema de reforzar primero a nivel federal y ya después vas a nivel estatal. Porque inclusive he visto gente que dice, es que tienen que reforzar el nivel municipal, pero reforzar nivel municipal desde la federación es muy difícil de controlar. ¿Reforzar a nivel municipal en qué sentido? O sea, en los ministerios públicos. Porque hay lugares como en Nayarit que aquí tenemos un ministerio público para todo Puerto Vallarta, pero allá es por localidad. Cada localidad tiene su ministerio público y eso es muy difícil de controlar. Son demasiados. Bueno, dices tú el despliegue territorial de las fiscalías, no el fortalecimiento, porque no es competencia del municipio. Uh-huh. No, y aparte también deberían hacer énfasis en lo que es el tema de educación, porque a fin de cuentas, una persona que ya está privada de la libertad y digamos que lleva cierto tiempo en este estado, pues como menciona Juan, muy rara vez son personas letradas. Hay personas que no voy a asegurar nada, pero muy seguramente ni siquiera han de conocer qué es la figura del amparo. Exactamente, ese es el Debería haber un tipo refiero. de formación o educación en materia de derechos humanos y de mecanismos de defensa de derechos humanos. Porque a fin de cuentas, puede que haya personas que conozcan, pero también hay que darle esta accesibilidad a este tipo de mecanismos, porque muchas personas en las cárceles se hace de entrevistas a personas que han salido de la cárcel. Rara vez algo sale de la cárcel hacia afuera si no se quiere que salga. Bueno, es que también sobre la mesa está el hecho de que todavía existe una sanción social eterna para quienes cometieron un delito. Es decir, esta perspectiva de derechos humanos y de reinserción social no permea todavía para la sociedad. Es decir, ¿cuántas personas están dispuestas a darle trabajo a una persona que estuvo privada de la libertad? ¿O qué tipos de y que fue trabajo? condenada, ¿no? Y ya ni siquiera eso, porque si hablamos directamente... Incluso, ¿cuánta gente que nos esté escuchando y hablamos de derechos humanos de personas privadas de la libertad están seguramente diciendo... ¿Por qué deben de tener derechos si cometieron un delito? ¿No? Sí, a fin de cuentas, porque si las mismas personas que ni siquiera son ya tienen una sentencia ejecutoriada, sino que simplemente son imputadas, ya tienen completamente separadas de la sociedad y odiadas de la sociedad. Ni siquiera esas personas, hasta los jueces que conocen de temas relevantes o temas referentes a materia penal, son juzgados en redes sociales, son criminalizados, son señalados de mismos delitos, de abusadores, de machistas, de bla, bla, bla. Se hace el caso que se dio hace aproximadamente 2 años de una niña que fue supuestamente abusada por su padrastro, me parece, y debido a un error de la fiscalía al momento de la imputación, pues el juez no concedió la vinculación a proceso. Jurídicamente, a las personas conocedoras pues les hará sentido y encontrarán la razón del por qué el juez actuó así. Pero las personas que no conocen eso simplemente ven que es un juez corrupto, que es un criminal, que es un abusador, que es un machista, misógino. Si desde ese punto ya encontramos personas que tienen este nivel de prejuicio, imagínate las personas que ya están en la cárcel. Si las personas que todavía ni siquiera se sabe que cometieron un delito ya están completamente repudiadas, ahora las personas que están en la cárcel, como tú mencionas, casi nadie, y hasta lo admito, yo por ejemplo no le daría trabajo a una persona que, por ejemplo, si llega alguien y me dice, yo estuve en la cárcel porque maté a 7 personas. Pues, no, o sea, vete a otros como más derechos simples. humanos, pues... Por ejemplo, la gente que roba. Pero a fin de cuentas, tú como no da esa empresario le confianza. darías trabajo a alguien en tu negocio si ya tiene un antecedente de que roba. Bueno, cabe mencionar que el nuevo sistema penitenciario o de reinserción social, que es el término correcto, tiene una serie de metodologías para acreditar que la persona tiene esa rehabilitación o recomposición para reinsertarse. Claro, pero hablamos ¿Sabes de lo cuál social. ¿Tú sería crees la que estadística también adecuada para demostrar eso? ¿Cuántas personas vuelven a reincidir en el mismo delito? Sí, porque Claro. hablamos desde lo social, porque una persona puede tener sus 20 certificados de que ya estoy libre, pero por ejemplo, una persona común, un empresario, tiene su empresa, necesita un contador y llega alguien y le dice, yo sé de contaduría, pero estuve en la cárcel por fraude fiscal. Pues a las personas les deja este grado de inseguridad, o sea, de falta de confianza. Salinas quiere ese contacto. Salinas quiere ese contacto. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a hablar sobre otro tema relevante referente a la reforma indígena. El grupo el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, exigió en su momento, en 1994, en Chiapas, la autonomía sobre
los acuerdos de San Andrés, la reforma de Fox en 2001, sobre reconocer la pluriculturalidad de los derechos colectivos. ¿Qué puedes hablarnos sobre esto, Víctor? Pues efectivamente fue el momento cúspide en el 94 de una manifestación social, revolucionaria, insurgente, violenta, porque sí recuerdo que en ese mes de enero del 94 la televisión se llenó de imágenes de un país que no conocíamos, es decir, personas indígenas en San Cristóbal de las Casas, armadas, peleando con soldados del ejército. Pues fueron imágenes fuertes en su momento. Pero ¿cuál era el propósito de esa revuelta? Pues concretamente que se reconocía el derecho de los pueblos originarios. Pueblos originarios que durante décadas, prácticamente desde la conquista, habían sido socavados en sus prerrogativas, negados sus derechos, explotados en mil y un maneras, invisibilizados. Y fue precisamente el subcomandante Marcos, a través del EZLN, que llevó esta causa al primer plano nacional. Sin embargo, pasaron muchos años, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 7 años, para que se diera una reforma constitucional que reconociera a los pueblos originarios. Y fue en el 2001 cuando Vicente Fox precisamente promulgó esta reforma a la Constitución. Hay que recordar que cuando Vicente Fox fue candidato a la presidencia de la República, él dijo, como promesa de campaña, en 5 minutos voy a resolver el problema indígena. El problema que surgió en el 94 y que seguía a lo largo de los años. Bueno, lo que hizo fue presentar una reforma constitucional en donde se le reconoce interés público, más no personalidad jurídica, a los pueblos originarios. Eso fue en el 2011. En el 2001 con Vicente Fox. Pasaron más de 20 años para que Andrés Manuel López Obrador hiciera una reforma profunda y que algunos todavía discuten sobre si va a ser fácil de operar esta reforma o no, que fue la reforma al artículo 2 constitucional. Es un artículo larguísimo. Sí. O sea, parece una ley cuando debería de ser, cuando solamente es un artículo de la Constitución. Pues deberían hacerse leyes. Hacer una constitución muy complicada es problemático. Y bueno, por primera vez en la historia, después de toda esta lucha, se le reconoce personalidad jurídica, autonomía y patrimonio para los pueblos originarios. Como sujeto de derecho público. Como sujeto de derecho público, exactamente. Entonces, una reforma que pone justicia después de tantos años, pero que hoy a nivel operativo, operar una ley implica llevarla a los hechos. Todavía para algunos es un misterio. ¿En qué momento se va a lograr el equilibrio entre los usos y costumbres y el sistema legal? Claro, que porque los usos y costumbres son los más peleados, en especial. Sí, porque esas reformas lo que hacían era proteger y amparar las costumbres de estos pueblos indígenas siempre y cuando no fueran contrarias a derechos humanos. Se hace, por ejemplo, el matrimonio entre menores. Correcto. O la misma venta e intercambio de menores de edad, que son, pues, por cabezas de ganado, sí. o por cabezas de ganado, que son costumbres que se suelen dar en este tipo de pueblos. Ya sea varía el tipo de grupo en el que estamos hablando, la cultura y las costumbres, pero a fin de cuentas es reconocer sus tradiciones siempre y cuando no vulneren derechos humanos. ¿Tienes algo para abonar, Juan? Sobre el enfoque pragmático que se le ha dado, que ha sido básicamente, una vez restaurándolos como sujetos de derecho, uno muy interesante me parece que son las universidades interculturales. Yo en inicio, dentro de mi ignorancia, pensé, ¿por qué vamos a generar universidades específicas para esas personas? Pero yo no estaba comprendiendo un tema muy importante, y es que las lenguas indígenas, generalmente en las universidades grandes, no se otorgan clases en esas lenguas. Entonces ya comprendo la necesidad de que se generen universidades interculturales que puedan comprender. Evidentemente también el español, siendo la lengua principalmente usada en México, no tenemos que olvidar que tenemos un montón de lenguas originarias también. Claro. Bueno, veremos si actualmente se siguen respetando sus derechos humanos, porque claro, siguen siendo
de todas formas vulneradas estos grupos se hace de manera jurídica, porque hay muchas personas que siguen reacias a aceptar este tipo de culturas como algo completamente aparte, sino que deberían ser integrados completamente en nuestro sistema, siéndose que deberían dejar al lado costumbres y tradiciones, como ya mencioné, contrarias a derechos humanos. ¿Quieres agregar algo? Sí, justamente no hace mucho, creo que un año o dos, estaba una polémica, especialmente por el IMSS, y esto no le tocó tanto a los abogados, pero sí como al área de la medicina, porque el IMSS estaba abriendo especialidades para zonas, ¿cómo les puedo decir? Las zonas más alejadas de las ciudades, en las que generaban especialidades como destorcedores, personas que daban masajes, o sea, como de ese tipo de como creencias. medicina tradicional. Medicina más tradicional, y muchísimos decían, ¿por qué están generando eso si es donde se contraviene todo lo que los avances de la medicina? Pero es como dáselos a explicar a esas personas genuinamente creen en esto y aparentemente les ha funcionado, pues ¿por qué no dárselos? Claro. También creo que eventualmente puede existir un abuso de la narrativa. Es decir, todos coincidimos en que esta reforma, la del artículo 2 constitucional, es de gran calado, de gran importancia y que le da justicia a una causa por la que se luchó tantos años, pero por otro lado es una narrativa que se desgasta y que se abusa, ¿no? Por ejemplo, aquí lo platicamos, el ritual para el inicio de la nueva corte, por ejemplo, hasta dónde y el Estado laico justamente en cultura y sobrepasa lo religioso. Y en legalidad, ya que tocamos el Estado laico, ahorita No, pues nomás para terminar, es un comentario rápido, porque hablamos sobre el Estado laico, pero también hablamos de legalidad. Una de las primeras sesiones de la Suprema Corte fue, pues, iniciada con un diálogo en Zapoteco, creo. En Zapoteco, ¿no? Me parece que sí, creo que sí, la verdad no sé cuál. Esto, mucha gente no lo ve problemático, pero realmente a nivel jurídico de legitimidad, pues es muy problemático, porque sabemos que el lenguaje oficial para cualquier tema público en México es el español. En el que en el pleno de la Suprema Corte se hable otro idioma aparte de podría generar que se... Voy a corregirte un poco. México no tiene lenguaje oficial, tiene un lenguaje predominante y según la Constitución el lenguaje que predomina es el que se usa, pero como tal oficial no tenemos. No. Habrá que ver lo que dice la ley, porque por ejemplo, para la toma de protesta de la persona titular del Ejecutivo, sí se señala un texto literal en la Constitución que debe eso lo señalan todas las constituciones, que es la lengua predominante del lugar. Por eso a lo que voy, pero lo que me refiero es que a cómo inicias ciertos actos protocolarios, que por eso yo decía que hay que tener mucho cuidado con el abuso de cierta narrativa. Pues vete a la Suprema Corte, ahora abre el presidente de la Suprema Corte con su lengua originaria, pero hay un montón de lenguas originarias también, entonces ¿deberíamos de colocarlas todas o solo una? no, Ahí está el punto. El problema también es que, como mencionaba Víctor, si hay ya textos predefinidos. Y sí, el español es el idioma que predomina y es el que se debe seguir, en el sentido de que para que algo sea válido tiene que ser en español. Pues sí, a eso es lo que voy. El día, por ejemplo, un juez día que la lengua principal no sea español, hablemos de eso. Un juez que sea indígena no puede iniciar una sentencia en zapoteco o en náhuatl. A menos que una de las partes... A menos que una parte, y ni siquiera así, porque tiene que ser una parte en español y después se tiene que hacer un perito de traducción para traducirlo a su lengua indígena. En este caso, que en una sentencia, en una jurisprudencia o en el mismo pleno de la Suprema Corte se hable otra lengua o idioma que no sea el español, puede provocar una nulidad de las sesiones. Paolo es autoritario, quiero dejar. No, soy positivista, es lo que dice la ley. No. Pues vamos a ver cómo logra la autoridad operar el artículo 2. Hablando del Estado laico que estabas comentando, hace unas semanas, Día de Muertos. Tú tuviste aquí un problema sobre el municipio laico en Puerto Vallarta. No estoy seguro, creo que sí. Pero en Nayarit se suscitó uno muy interesante, que es como que llegó un párroco o una figura importante a Tepic y va la presidenta Geraldine Ponce a entregarle las llaves de Tepic. Y yo me quedé así como que, ¿qué onda? ¿Dónde está el Estado laico? O sea, se fue de sabático. Tu próxima gobernadora. Espero que no. Esperemos que no. Bueno, veamos si a futuro se siguen respetando el Estado laico, la legitimidad.
y si se sigue respetando los derechos de los pueblos indígenas de la manera correcta, porque evidentemente, y es un discurso que se dio mucho, pero es real, se da mucho racismo tanto de parte de las autoridades como de la población de estos grupos. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a entrar en el tercer tema y último, referente a la inconstitucionalidad de prohibir a la gente dormir en las calles. Hemos visto diferentes temas de gente que repudia a la gente que está en la calle, como mencionaba nuestro compañero Juan, la arquitectura hostil. ¿Qué puedes hablarnos sobre eso, Juan? La arquitectura hostil es aquella que genera incomodidad premeditada, vamos a decirlo así. Si los diseñadores se generan algo y ese diseño por sí solo genera incomodidad, pero no es como el principal objetivo de esa, pues no hay problema. Pero cuando se genera para que el principal objetivo sea la incomodidad, es cuando hablamos de arquitectura hostil. ¿Me equivoco, Vic? Supongo que te refieres, por ejemplo, al diseño de infraestructura urbana, Ajá. como bancas, por ejemplo, en donde la gente puede sentarse pero no acostarse. Correcto. Y que tiene la finalidad de asegurar la función de ese mueble, ¿no? Pero a mí me parece muy relevante y un poco problemático este criterio que ha expresado la Corte, porque de entrada pondría en aprieto a miles de municipios de México. Cada reglamento de policía y de buen gobierno que existe en este país prohíbe que las personas duerman en la calle. Después de este criterio de la Corte hay de dos sopas. O una, ¿O les das casas a todos? que se armonicen todos los reglamentos de policía y gobierno, cosa que veo muy difícil porque hay todavía cosas extrañísimas en estos reglamentos. O dos, que la persona que sufra algún tipo de detención pues invoque en su defensa el criterio de la Corte y pueda pues salvarse, ¿no? Pero es verdad que las personas sin hogar representan una situación complejísima. No es una situación sencilla de resolver y hay países como Estados Unidos o muchos europeos en donde estamos viendo cada vez más personas en situación de calle. Y las personas que están en situación de calle muchas veces es porque así lo deciden. No es porque no tengan dónde estar, no es porque no tengan familia, es porque encuentran en la calle un estilo de vida y su decisión es tal. Las autoridades, por lo tanto, cuando existe este ejercicio de libertad un poco extrema, un poco audaz, un poco incomprensible para muchos, pues se complica el proceder de la autoridad. ¿Qué hacer cuando la persona decide? Y este criterio de la Corte efectivamente invoca el respeto de los derechos humanos, pero por otro lado pone y pondrá en aprietos a un montón de autoridades municipales. Claro, porque las va a poner en aprietos seguramente, pero el problema aquí es que no hay dos sopas. Aquí 100% tienen que acatar lo que dice la Corte porque lo tenían mis hojitas, pero yo no. La ley menciona que así como lo que las adiciones a la Constitución no pueden ser atacadas, las resoluciones de la Suprema Corte no existe recurso alguno o no pueden ser contravenidas, y si la Corte ya declaró inconstitucional todo lo relacionado a prohibir que la gente duerma en la calle, pues todo reglamento, ley o reglamentos estatales, etcétera, que venga alguna prohibición sobre la gente que duerma en la calle, pues esas leyes van a ser inconstitucionales. Dándoles un plazo, me parece que es como de 60 días para que se reformen o adicionen o remuevan estos preceptos. Si no, lo que va a terminar provocando es una declaración general de inconstitucionalidad, que también va a ser muy problemático porque tendrían que declarar inconstitucional absolutamente todos los reglamentos de todo el país, que va a ser un proceso, si es muy, por lo menos tardado. Ahora, por otro lado... ¿Me prestas la voz, Paulo Coates? Por otro lado, la literalidad en la interpretación de la ley es algo muy común y muy frecuente. La visión positivista del derecho es imperante, dominante, y en este sentido, personas operadoras del derecho, llámese jueces municipales, mismos policías municipales operan de manera indirecta el derecho, tratándose en su caso de la autoridad ministerial, tratándose incluso de personas juzgadoras. Es muy frecuente y es muy sistemático la interpretación literal de lo que dice la ley. De tal manera que este criterio interesante de la Corte, aunque es obligatorio, seguramente no va a ser acatado por todas estas personas operadoras del derecho porque no lo están leyendo en una ley como tal. Uh-huh.
justamente yo lo que quería era como adentrarme al marco normativo actual, inclusive, bueno, más bien dicho, el de la Constitución. Ahorita voy a ir con un ejemplo que encontré, pero primero el artículo primero de la Constitución, ya que nos habla contra la discriminación y derechos humanos, tendríamos que ver qué es lo que plantea la convencionalidad, pero me quiero centrar en el 14 y en el 4. Lo primero es que no podemos tener sanciones vagas. Si no podemos generalizar una sanción como tú lo dices y decir que existe nada más y que no se aclara primero la conducta que se va a penar en primer punto. Y tú lo dices con los reglamentos, ¿sí o no? Sí, los reglamentos son interpretados a la letra. Y son reglamentos que existen desde hace 1 siglo, 2 siglos en algunos casos. Y en el artículo... Me refiero a los de reglamentos de policía y buen gobierno. De los municipios. Bueno, inclusive te digo que tú encontraste en Vallarta uno que iba sobre las acciones contra la moral. Y repito, la moral es algo como muy subjetivo, extenso, muy abstracto. Y por lo tanto vago. Y bueno, el artículo 4 que habla sobre el derecho a vivienda digna. Entonces, yo lo que veo es una constitución que desde la retórica defiende, pero que no da obligación a nadie para que actúe, ¿me entiendes? Yo no invocaría ese derecho, y estamos ya sobre el límite. No lo invocaría por justo lo que acabo de decir. Muchas personas en situación de calle es porque así lo deciden, no es porque no tengan dónde vivir. Así, no es porque no tengan familias. Y así lo han declarado. Es que es allá a donde voy. Autoridades de asistencia social como el DIF, que por ejemplo en Puerto Vallarta son las autoridades que se encargan de revisar esa problemática. Las personas al final deciden estar ahí. Entonces, aunque tengan el derecho a una vivienda digna, es que no lo quieren. Eso es lo que yo voy. Está el derecho a una vivienda digna, pero dicen, derecho a vivienda digna, ok, y los mecanismos, pues no, es como, desde la retórica suena bien, pero no veo una estructura para que suceda en primer plano. Y después encontré una norma en Morelos, como tú lo estabas diciendo entre los reglamentos, que multa a las personas que están en la calle, o sea, en situación de calle, con 2,838 pesos. Pues es que precisamente fue ese caso, el de Morelos, el que revisó la Corte y que es el que está declarando inconstitucional. Y o sea, si bien hay personas que están ahí porque quieren estar, como tú lo comentas, también hay personas que no. ¿Cómo le cobras 2,838 pesos a una persona que no tiene nada? ¿Qué le embargas? Que a fin de cuentas va a ser con lo que las personas se van a proteger, porque la misma ley de amparo nos menciona que existen jerarquías. Lo que resuelven tribunales superiores es obligatorio para todos los demás de abajo. Sino en este caso, que si te ponen una multa, tú no vas a decirle al juez municipal, no le vas a entregar el criterio de la corte, sino lo que tú vas a hacer es impugnar este acto de autoridad que es la multa, para que en un juicio administrativo resuelvan sobre la validez de la multa. Y en este caso es donde tú ahí sí presentas este criterio de la corte en el que obliga al juzgador a declarar nulo o ilegal esta multa. Lo cual hace sentido, pero tú dices, ¿cuántas personas en situación de calle van a poder pagar un juicio, un abogado o alguien que les lleve esta asunto? Ocurre lo mismo con las personas privadas de la libertad. ¿Hasta dónde hay conocimiento de cuáles son las opciones legales que tienes a tu alcance? Porque estoy seguro que mucha gente que está en la calle, durmiendo en la calle, ni siquiera debe saber qué es un criterio de la Corte, o en muchos casos ni siquiera debe saber qué es la Suprema Corte. Y yo creo que aquí es donde encontramos un eje transversal que abarca todo el capítulo. Y es la desigualdad educativa como motor de desigualdad. Totalmente. Como un excluyente. Y es el momento. ¿Cuándo vamos a hablar también de la educación como el verdadero como privilegio que existe en esta vida es la educación? Pareciera, ¿verdad? Pero no solamente educación. El verdadero. No solamente la educación reglada. Estoy hablando yo. ¿Verdad? Pero yo dirijo. Entonces estábamos hablando no solamente de la educación a niveles primaria, secundaria, preparatoria, sino también en la educación legal. En México no tiene la cultura de la denuncia, no tiene la cultura de la demanda, no tiene la cultura de acercarnos a generar peticiones a la autoridad correspondiente. Vemos personas que dicen, es que mi calle no está bacheada, y le tira al presidente de la República, espérate, ¿tienes presidente municipal? O cuando tienes a Luis Mujía. Cuando se quejaban del exgobernador de Jalisco sobre las carreteras y nomás les comentaba en Facebook que son federales, etcétera. Igual, porque mencionaba, y tiene un buen punto Juan, no, es la educación, pero ¿en qué sentido la educación? Porque si yo le pregunto a compañeros de las diferentes carreras de administración, de psicología, de medicina, tampoco ellos van a saber qué es un criterio de la Corte.
Claro. Así que aquí lo que importa es el conocimiento y el conocimiento acerca de lo jurídico, porque tú lo mencionabas hace unos días y no recuerdo muy bien quién dijo esta frase, que el verdadero privilegio es vencer la ignorancia. Porque a fin de cuentas, todo el mundo tiene muy satanizado el derecho, pero realmente es algo que todo el mundo debería conocer, porque a nadie le importa conocer sobre derecho hasta que les ponen una multa, hasta que les embargan su carro, hasta que los demandan, o etc. Es algo que deberían hacer y les recomendamos informarse, porque a fin de cuentas estos temas son que a ustedes a lo mejor no les podrían importar, pero de algún modo u otro en algún momento van a ser útiles. Siguen las cuentas de Fraterna y a veces se sube contenido. A veces. Muy a veces. Pero bueno, por el día de hoy se discutieron todos los temas que teníamos que ver. Muchísimas gracias por vernos y prestarnos su tiempo y haber llegado hasta aquí, si es que lo vieron completo. Nos vemos en el siguiente capítulo.